Mis hermanos, Dios me los bendiga. Queremos en esta hora tener una clase sobre profecía bíblica. Queremos hacer un análisis general sobre lo que la Biblia enseña sobre las 7 plagas postreras. Así que vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de estudiar las grandes profecías de Apocalipsis, en este caso las 7 plagas. Bendice a tu pueblo que podamos comprender este mensaje, bendice a tus hijos y bendice a tu siervo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recordemos de que así como Dios es amor y misericordia, también es plena justicia. ¿Qué significa que Dios es justicia? Que todo en este mundo va a terminar. Dios le pondrá fin a la maldad, al pecado. Si el pecado tuvo un origen y fue en Lucifer, significa que el pecado tendrá su fin, su límite. Y las 7 plagas es una evidencia de cómo Dios le pondrá fin a la maldad. Ahora vamos a hacer un análisis o un bosquejo general sobre las 7 plagas. Y quiero decirles lo siguiente, hermanos. Cuando hablamos de la ira de Dios, de su justicia, estamos hablando de una ira santa, la justa indignación contra el pecado. No estamos hablando de una ira carnal como la que presenta el ser humano caído. La ira de Dios es una ira santa, su justicia, que no tolera el pecado y no tolera a aquellos que abrazan el pecado y no quieren desprenderse de él. Así que Dios hace su obra extraña de castigar al impío simplemente porque Dios es amor. El castigo de los impíos va a ser porque Dios es amor. Es importante comprender esto porque muchas veces la gente que posee falta de conocimiento bíblico creen de que Dios es todo amor y todo amor que no permitiría que el impío fuese castigado. Pero la Biblia enseña desde principio a fin esta verdad vívida. La muerte en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz es una evidencia de cómo la misericordia y la justicia se encontraron. Los seres humanos van a tener que sufrir la ira de Dios al rechazar el Cordero que quita el pecado del mundo. Haciendo un bosquejo general de la Biblia, en la cruz y más antes de eso, en el huerto del Getsemaní, Cristo bebió la copa de la ira de Dios. O sea que para poder escapar de la ira de Dios, tenemos que creer en el Evangelio, tenemos que creer en Cristo, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. De lo contrario, aquellos que rechacen el Cordero, aquellos que rechacen el Evangelio, automáticamente tendrán que pagar por sí mismos y beber la copa de la ira de Dios. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios en profecía apocalíptica es otro nombre dado a las 7 postreras plagas. Las plagas de Egipto, que fueron 10 plagas, es una tipología o una antesala de lo que los impíos sufrirán al final de la historia. Allá fueron 10 porque eran 10 deidades de Egipto, mientras que las 7 plagas, el número 7 significa plenitud. El objetivo de las 7 plagas es atormentar a todos los seres humanos que rechazaron el Evangelio, que pisotearon la ley de Dios. Y es bien importante que armonicemos este principio, que todo lo que Dios hace es porque Dios es amor. Veamos lo que dice Apocalipsis 14, versículo 9 al 10. Este estudio que vamos a tener confronta la falsa doctrina del universalismo, que sostiene que Dios es todo amor y a todos los va a salvar. No importa si rechazó a Cristo o lo aceptó, de todas maneras Dios lo va a salvar porque Dios es amor. Pero cuando vamos a la Biblia
La Biblia confronta ese concepto universalista de una salvación corpórea, de una salvación universal. Noten sobre quiénes va a caer las 7 plagas. Y las 7 plagas son la ira de Dios. En las 7 plagas se consuma la ira de Dios. Apocalipsis 14, versículo 9 al 10 dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira, o sea que va a ser en esencia la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Estoy leyendo la Biblia versión moderna. Ahora, según esta advertencia, inclusive se ha considerado que esta advertencia y este juicio que contiene el mensaje del tercer ángel es la mayor advertencia que Dios haya mandado a los habitantes de esta tierra. Porque aquí dice que la ira de Dios se consuma en una copa. O sea que aquí no hay misericordia. En las 7 plagas, que son la ira de Dios, no hay mezcla de misericordia. Se consuma la ira de Dios. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque cuando vemos los castigos del Antiguo Testamento, el diluvio, la muerte de Nadab y Abiú, la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que un solo ángel mató a 185,000 soldados de Sennacherib, o sea, soldados sirios. Vemos de que Dios ejecutó sus juicios a través del diluvio. Ahí se manifestó la justicia de Dios, su justicia, la ira santa en contra de la maldad. Es cuando la maldad llega hasta el colmo. Pero, según la Biblia, más que todo el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2, dice que esa ira de Dios siempre estuvo mezclada con misericordia. Pero cuando hablamos de las 7 plagas, es la consumación de la ira de Dios sin misericordia. Y noten que las plagas, la ira de Dios cae sobre el culto falso de la bestia y su imagen. Noten que los que van a recibir la ira de Dios son los que adoran a la bestia y reciben la marca en su frente o en su mano. No cabe duda que en esta tierra habrán 2 grupos: los que tengan el sello de Dios en sus frentes y los que tienen la marca de la bestia, ya sea en la frente o en la mano derecha. Ahora vamos a analizar algunos pasajes bíblicos donde la Biblia enseña de que la ira de Dios son las 7 postreras plagas. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de las plagas. Noten cómo dice Apocalipsis 15, versículo 1. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios. O sea que las plagas son la ira. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo corrobora Apocalipsis 16, versículo 1. Apocalipsis 16, versículo 1, vuelve a enfatizar de que la ira de Dios son las 7 plagas postreras. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Es interesante, hermanos, que cuando vamos a la muerte y crucifixión de Cristo, comenzando su agonía desde el Getsemaní, no cabe duda que la oración que hizo Cristo, y que fue 3 veces la misma oración, indicaba de que esa copa que Cristo estaba por beber contenía la ira de Dios, que iba a ser vaciada sobre el Hijo amado por culpa de nuestros pecados. Es interesante que esta oración Cristo la hizo 3 veces. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa que el Padre me ha dado de beber. ¿Acaso no la beberé?
porque esa copa contenía la ira de Dios. Cristo, al llevar nuestros pecados, tenía que sufrir la ira de Dios, porque la ley demanda justicia y la paga del pecado es muerte, y el pecado es transgresión de la ley, según Romanos 6:23. O sea, Cristo en el Getsemaní estaba bebiendo la copa de la ira del Padre. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo así? ¿Cómo armonizamos las 7 plagas con el castigo que estaba cayendo sobre el Hijo en el Getsemaní? Se puede comprobar al hacer un estudio minucioso y detallado que lo que pasó en el transcurso desde el Getsemaní hasta la crucifixión de Cristo, hay elementos que los encontramos en las 7 plagas. Por ejemplo, dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, la tierra o el cielo hubo tinieblas, dice los evangelios. Noten que este es un elemento que encontramos según de las plagas de Apocalipsis 16. Dice que Cristo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? No cabe duda que esto experimentarán los impíos cuando sean derramadas las plagas. Dicen que van a morder de dolor sus lenguas. La profunda separación que van a experimentar, donde se encuentren perdidos sin esperanza, porque se habrá terminado el tiempo de gracia. O sea que lo que pasó en la cruz, Cristo estaba bebiendo la copa de la ira de Dios. Y los impíos van a experimentar esa ira al rechazar el sacrificio y al rechazar los mensajes de los 3 ángeles. Los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento profetizaron sobre el día de la ira de Dios. Por ejemplo, el libro de Joel, tenemos el libro de Sofonía, son libros con doble referencia o profecías de doble aplicación. El libro de Isaías, el libro de Jeremías, hablan de la destrucción de este planeta Tierra por los juicios de Dios, que es lo mismo la ira de Dios. Por ejemplo, el libro de Joel, noten cómo habla el libro de Joel, capítulo 1, versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea que noten que así como Dios es amor, también le va a poner fin a la maldad y al impío. Aquí dice, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No es el diablo que va a hacer eso. Es Dios que directamente va a ejecutar su juicio. Joel 2:11 lo repite. Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Noten que los profetas anunciaron el día de la ira de Dios, el día del juicio. Esto lo enfatiza Juan en Apocalipsis 6:17. Inclusive, Juan en Apocalipsis está haciendo referencia al libro de Joel. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Habrá un remanente que sí estará en pie, que el capítulo 7 de Apocalipsis dice que son los 144,000, el último remanente que estará vivo y que verá la venida de Cristo desde principio a fin, el último ejército de Dios que estarán vivos y no pasarán por la muerte, son los que estarán en pie cuando llegue la ira de Dios. Y son los 144,000. Será en los 144,000 que se cumplirá la promesa del Salmo 91, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te pasará nada, ni plaga tocará tu morada. Porque el Salmo 91 es una profecía convertida en promesa que se va a cumplir con los 144,000 que van a poder estar firmes cuando se desate la ira de Dios, que son las 7 plagas postreras.
los 144,000 serán protegidos, así como Israel fue protegido de las plagas por la sangre del Cordero cuando estaban en Egipto y celebraron la Pascua y comieron el Cordero Pascual. Es interesante que el espíritu de profecía amplía sobre el tema de las 7 plagas. Explica de qué manera las plagas van a afectar a los habitantes de la tierra. Ella dice en esta cita que aunque las plagas, algunas van a ser universales, pero el propósito de las plagas es atormentar a los impíos. Algunas plagas van a ser universales y otras plagas van a ser locales. Se puede mostrar con la Biblia eso. El libro Conflicto de los Siglos amplía eso. Dice, Conflicto de los Siglos, página 612, párrafo 2, dice: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron castigados o fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiera el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final de la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. Es una referencia al mensaje del tercer ángel, sin mezcla de misericordia. Aunque podemos ver que el diluvio fue un cataclismo universal que limpió al globo terráqueo de los impíos y de la maldad, aún no se parece en nada el diluvio a lo que pasará al final con las plagas. No hay pluma fecunda que pueda describir cómo las plagas van a hacer sufrir a los impíos. No hay pluma fecunda, y eso lo dice la misma Elena de White en sus escritos, que no hay palabras para poder explicar cuán terribles serán las plagas que caigan sobre el planeta Tierra, especialmente sobre los impíos que rechazaron el mensaje de los 3 ángeles. Es algo terrible y espantoso que no hay mente. En la Biblia tenemos destellos que nos dan simplemente pincelazos de lo que van a pasar los impíos y lo que va a ser las 7 plagas, pero va a ser terrible. No lo podemos imaginar lo terrible que será el derramamiento de las 7 plagas. Noten cómo dice esta otra cita, Eventos de los últimos días, página 203, párrafo 2. Eventos de los últimos días, página 203, párrafo 2 dice: el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia, y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Va a ser terrible el castigo que caerá sobre los habitantes de la tierra y sobre la tierra misma. Ahora, ¿qué dice el profeta Daniel sobre este tiempo? Saben de que el tiempo de angustia de Jacob tenemos que conectarlo también con las 7 plagas, porque el tiempo de angustia de Jacob se empieza a contar desde que se cierra la puerta de la gracia y empiezan a caer las plagas. Y el tiempo de angustia de Jacob termina con el decreto de muerte que va a ser dado entre la 6ª y la 7ª plaga, porque hay un decreto de muerte donde el papado y los poderes políticos se van a unir para tratar de desaparecer a los 144,000 en una sola noche. Va a haber un decreto de muerte y eso lo confirma el espíritu de profecía. O sea que el tiempo de angustia tiene que conectarse con las 7 postreras plagas y aterriza o termina ese tiempo de angustia con el decreto de muerte en la 7ª plaga. Pero ¿qué dice el profeta Daniel sobre esto? Daniel capítulo 12, versículo 1 dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Se entiende que es el libro de la vida por el contexto. Hermanos,
El tiempo de angustia va a ser una angustia mental para el pueblo de Dios. Las 7 plagas van a poner furiosos a los impíos y van a echarle la culpa a los hijos de Dios de esos desastres. Igual como el rey Acab, que le echó la culpa a Elías. ¿Se acuerdan que en los tiempos de Acab, varias veces he predicado sobre eso, en los tiempos de Acab cayó una plaga por 3 años y medio? Y Acab y Jezabel y los falsos profetas de Baal se unieron en una coalición impía y al final le echan la culpa al profeta Elías de la desgracia. La historia se volverá a cumplir. Los impíos se van a poner furiosos. Cuando las plagas estén cayendo sobre ellos, se van a poner furiosos. Y en lugar de arrepentirse, aunque va a ser demasiado tarde porque la puerta de la gracia se habrá cerrado, aún así los impíos se ponen más furiosos y creen que los culpables de esas desgracias son el remanente, los 144,000. Y por eso es que el tiempo de angustia de Jacob va a ser una angustia mental, porque estos impíos se van a llenar de furia para tratar de matar a los 144,000, pero ninguno de ellos morirá porque estarán sellados. Es interesante lo que dice el Espíritu de Profecía sobre este punto. Eventos de los últimos días, página 207, párrafo 5. Eventos de los últimos días, página 207, párrafo 5, dice lo siguiente, hablando de las 7 plagas postreras. Cuando Cristo debe interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Se cita el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 9 al 10. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles, extensos, que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente, con frecuencia o con referencia a esas mismas plagas terribles. Vino una plaga mala, dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban a la imagen. El mar se convirtió en sangre como de muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. Apocalipsis 16, versículo 2 al 3. Y el siguiente párrafo dice, ahí mismo en Eventos de los Últimos Días, página 208, las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado el postrer aviso, pero lastimosamente habían rechazado. Igual como en los tiempos del diluvio, la puerta del arca se cerró. Indicaba que la puerta de la gracia para los antediluvianos se había terminado, pero aún así no se arrepentían de sus maldades. Vinieron a entender que estaban perdidos ya cuando el diluvio cayó después de 7 días. ¿Noten qué interesante? Porque el diluvio es una tipología al cierre de la puerta de la gracia y al derramamiento de las 7 postreras plagas sobre los impíos. Ahora, ¿cómo quedará la tierra por las plagas? Los testigos de Jehová dicen de que durante los 1000 años la tierra será un paraíso. No sé de dónde habrán sacado esa interpretación. Cuando leemos la Biblia a profundidad, las plagas van a convertir este planeta Tierra inhóspito, va a ser un caos. Este planeta va a quedar desordenado y vacío. Las plagas van a trastornar el globo terráqueo. Pero es interesante, hermanos, que van a haber algunos impíos que van a estar vivos. O sea que las plagas tienen el propósito solamente de atormentar a los impíos, pero habrá algunos impíos que quedarán vivos, que serán muertos cuando Cristo venga por segunda vez, dice Apocalipsis 19. Pero noten que la tierra cómo quedará, y esto lo provocará las 7 plagas postreras. Isaías 24, versículo 1, después nos pasamos al versículo 4 y 6. Isaías capítulo 24,
Versículo 1 y después nos pasamos al versículo 4 y 6. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Se destruye, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Ahora estoy leyendo el versículo 4 al 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Noten que la tierra va a quedar destruida, trastornada. Las plagas convertirán este mundo inhóspito como al principio, desordenado y vacío. El libro del profeta Jeremías lo corrobora. Dice el profeta Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 27. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía, una referencia que viene de Génesis 1:1. Y a los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves de los cielos se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, que son las plagas, vimos. Porque así dice Jehová, o dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, porque el objetivo de Dios es solamente destruir la tierra, pero no destruir todo el globo terráqueo, porque este mismo globo terráqueo será donde habitarán los redimidos. Va a ser purificado y limpiado con fuego. Las plagas tienen el propósito simplemente de cumplir Mateo 24 y destruir todo lo que hay en el globo terráqueo y atormentar a los impíos. Pero será en esta tierra donde vivirán los redimidos por la eternidad, pero después de que sea purificada con fuego y azufre después de los 1000 años. Ahora, es interesante que cuando analizamos el tema de las plagas, no tenemos que pasar por alto el Salmo 91, porque el Salmo 91 es una profecía tipológica. Lo dije en este tema, pero quiero que lo vayamos, hermanos. Se ha comprobado, y eso lo demuestran la mayoría de comentarios, y se enfatiza también por el mismo Salmo 91, de que este salmo fue escrito por Moisés por los elementos que se mencionan, plagas. Es una referencia que viene de Éxodo 12. Por eso, hermanos, la mayoría de teólogos están de acuerdo que el Salmo 91 y el Salmo 92 fue escrito por Moisés. Pero notemos algunos elementos del Salmo 91 que me llaman la atención. Dice acá, recordemos de que el Salmo 91 no es un salmo para que lo usemos como amuleto de la buena suerte, porque el Salmo 91 lo usan hasta los impíos, lo ponen en las paredes y lo ponen en la mesa, ponen la Biblia abierta en la mesa donde está el Salmo 91, porque creen de que eso va a ahuyentar a los demonios. El Salmo 91 no es para que un impío se apropie de él. El Salmo 91 es una promesa para los redimidos. Y es interesante cuando analizamos el Salmo 91, esto se cumplió no solamente con Israel, sino que Israel es un tipo de Cristo. Noten que cuando hablamos del Salmo 91 estamos hablando de profecía triparalela. Se cumplió con los israelitas en Egipto, se cumplió con Cristo. ¿Saben por qué se cumplió con Cristo? Cuando leemos la tentación del diablo que le lanzó a Cristo en el desierto, Mateo 4, vamos a ver de que el diablo citó el Salmo 91, versículo 11, para tentar a Cristo. O sea que el diablo estaba citando el Salmo 91, lastimosamente lo estaba usando fuera de contexto. Pero Cristo hizo alusión, dio a entender de que este salmo no es una promesa para los impíos que ponen a prueba a Dios, sino que es un salmo para los hijos de Dios que están pasando por un tiempo de angustia. O sea, este salmo no lo podemos usar para tentar a Dios y probarlo.
como por ejemplo buscar el mal y decir Dios me va a proteger porque así dice el Salmo 91. No, esta es una promesa para los hijos de Dios que están pasando sin buscar la prueba, la angustia. Cristo le dijo al diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo claramente estaba citando el Salmo 91. Claramente citó el versículo 11 para tentar a Cristo. La profecía decía, a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Pero lastimosamente el diablo estaba citando fuera de contexto el Salmo 91. ¿Por qué digo yo esto? Porque este salmo también se cumple con los 144,000 cuando pasen por el tiempo de angustia, cuando pasen por el tiempo de las plagas. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? Bíblicamente se puede mostrar que es caminar en obediencia a la ley de Dios. Y noten cómo dice el versículo 5 del Salmo 91, una referencia a cómo Dios protege a su pueblo cuando está pasando por plagas y por un tiempo de angustia. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, porque el decreto de muerte va a ser dado a medianoche, según el conflicto de los siglos, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,010,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Idénticamente lo que pasará con los 144,000. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué razón? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, aquí está el salmo que el diablo citó mal. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Esta promesa del Salmo 91 es una promesa para los redimidos que están pasando por un tiempo de prueba. No es un salmo para los que buscan la tentación a propósito. Si Cristo hubiese hecho caso al diablo de lanzarse del pináculo del templo, Cristo hubiese estado demostrando que no habitaba al abrigo del Altísimo. Porque los hijos de Dios no necesitan poner a prueba a Dios para demostrar de que estas promesas son verídicas. Viven por fe y caminan por fe. Hermanos, aunque este mundo va a ser destruido, no tenemos que afligirnos para nada, porque los hijos de Dios van a ser protegidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a ir de la tierra, pero no de los redimidos. El Espíritu Santo dejará de interceder en este mundo, pero no dejará a los redimidos. Cristo estará con su redimido. Cristo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Para terminar, quiero que leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Esta es una promesa para los hijos de Dios. Recuerden, esto no es para los impíos. Esta es una promesa para los hijos de Dios. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Este es el cierre de la puerta de la gracia que se conecta con la venida de Cristo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y dice, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos, que vale la pena ser cristiano? Vale la pena creerle a Cristo. Vale la pena creer en Cristo y creerle a Cristo. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga y que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que sea su voluntad, Él pueda permitir que estemos vivos hasta el fin, porque si somos fieles y estamos vivos, formaremos parte de los 144,000. Pero si morimos creyendo en este mensaje, vamos a resucitar una resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7.
Que Dios nos bendiga. Espero que este estudio nos haya servido para que podamos ampliar más el conocimiento respecto a estos temas escatológicos que tienen que ver con el tiempo del fin. Así que vamos a orar para leer hacia Dios, que Dios se compadezca de nosotros y que tenga misericordia y que nos pueda proteger según su voluntad de estas plagas, si es que estamos vivos cuando Él venga. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos conocido el tema de lo que significa tu ira santa. Gracias porque permitiste que escucháramos este mensaje. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que todo haya sido para glorificar tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, recordemos de que este canal se ha hecho con el objetivo de predicar profecía bíblica, doctrina y verdad presente. Así que Dios les bendiga y que la honra haya sido para nuestro Dios. Maranata.